El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a Encuentro de la revista cultural y educativa de la Federación Colombiana de Educadores. La invitación para que nos acompañe los próximos 30 minutos en este recorrido por las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y por supuesto sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Algunos de los temas que trataremos esta mañana: el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores se reunió con representantes de la FIDU Previsora para analizar nuevos contratos de salud. ADEC logra acuerdo con la Alcaldía de Soacha para solucionar problemática de maestros amenazados. Gobierno Nacional desmintió la cifra de homicidios a sindicalistas de más de 3.000 que la Central Unitaria de Trabajadores presentó ante la OIT en Ginebra, Suiza. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Y el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores se reunió con representantes de la FIDU Previsora para pedirles un informe de cómo va el proceso de la nueva contratación en materia de salud para los maestros y las maestras, y también para exigirles que en el proceso de acoplamiento con los nuevos términos de referencia no se vaya a presentar ningún inconveniente en la prestación del servicio para los educadores y sus familias. El taller que se hizo con la Federación básicamente era para explicar todo lo que tiene que ver con los nuevos contratos de prestación de servicios médico-asistenciales del Magisterio, las modificaciones o los ajustes que aprobó el Consejo Directivo, se explicaron o se desarrollaron en una discusión que se hizo con la Federación en el día de hoy. El vicepresidente de la FIDU Previsora también hizo un paralelo entre la contratación anterior y la actual, para identificar los puntos que cambiaron y pretenden mejorar la atención médica de los educadores. Básicamente el tema de la medicina familiar, continuamos con ese tema. Si bien en los contratos anteriores era lo de mayor énfasis el tema de la medicina familiar, en los contratos actuales vamos a hacer mucho hincapié en lo que tiene que ver con la salud ocupacional y con los riesgos profesionales. Sobre la revisión de la UPCM, que es la unidad que se paga por cada educador para su atención y la de su grupo familiar, y que según los estudios es insuficiente para cubrir el régimen especial de salud de los maestros, Jorge Peralta expresó que la FIDU Previsora no es la competente para tratar y modificar la cifra. Nosotros como FIDU Previsora, que somos administradores y voceros del fondo, lo que le hemos comunicado a la Federación es que ese es un tema que le corresponde al Consejo Directivo del fondo. El Ministerio de Salud, por solicitud del Ministerio de Educación o de la Ministra de Educación Nacional, está revisando los estudios que se hicieron de suficiencia de la UPCM, pero corresponde al Consejo Directivo, como le informé anteriormente, le corresponde al Consejo Directivo tomar una decisión con respecto al tema de la UPCM. En cuanto a la dificultad para recobrar el alto costo que expresaron los contratistas en reunión con FECODE, Peralta expresó que se debe aclarar el tema con los prestadores porque hay dudas. Yo creo que la queja mayoritaria se presenta es porque existe una confusión entre procedimientos costosos y alto costo, que no es lo mismo. Existen algunos procedimientos que efectivamente son costosos y que pueden impactar económicamente al contratista, pero eso no necesariamente es alto costo. Al fondo de alto costo solamente se podrá acceder por ese tipo de enfermedades que se presenten o que les toque atender a los prestadores. Con la información obtenida de los contratistas y la FIDU Previsora sobre los nuevos contratos de salud, más el reporte que hagan las filiales en la próxima Junta Nacional, la Federación tomará decisiones para afrontar las diferentes problemáticas. La Asociación de Educadores de Cundinamarca, ADEC, logró comprometer al alcalde del municipio de Soacha para solucionar la problemática de los educadores amenazados en Altos de Casucá. Allí las pandillas juveniles están haciendo de las suyas en contra de las comunidades educativas. Después de que se hicieron públicas las amenazas a 19 maestros de la institución Buenos Aires de Altos de Casucá, Soacha, la Asociación de Educadores de Cundinamarca conformó una mesa de trabajo con Secretaría de Educación, Alcaldía y Personería Municipal para aprobar una serie de acciones que le brinden seguridad a los maestros y a la comunidad educativa, porque en el sector actúan pandillas juveniles y bandas delincuenciales que envían reiteradamente mensajes intimidatorios. Se vive un problema social muy serio
el pandillismo, las instituciones educativas están en un total abandono estatal, no están encerradas y las pandillas deambulan por entre los salones. Y ante esa situación han creído aquellas personas de estas pandillas que son los educadores quienes han informado a la policía, quien está actuando en procura de darle solución al asunto en compañía de la Personería Municipal. La Personería de Soacha conoció las denuncias a finales del año anterior y desplegó una serie de gestiones ante diversos organismos para hacer respetar el derecho a la vida y a la integridad física de los educadores amenazados. Se hizo el acompañamiento de algunos docentes frente al tema de las denuncias, se hicieron los traslados a la Fiscalía, posteriormente con ellos logramos un acompañamiento en una protesta pacífica que ellos realizaron y fue así como fuimos hasta la Alcaldía Municipal, en donde logramos que el alcalde, el coronel de la policía, el comandante de todo el distrito y también el secretario de Educación, incluido el secretario de Gobierno, junto con el acompañamiento de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, pues se hicieran presentes allí y lográramos tener una reunión no solamente con los docentes, sino con todas las instituciones para poder establecer cuál iba a ser la solución inmediata que se le iba a dar a este problema. En la reunión, las diferentes entidades firmaron un acta de compromisos para ser ejecutados tanto en el corto como en el mediano plazo, con el fin de reducir la criminalidad en el sector y mejorar las condiciones de la institución educativa. Se va a encerrar la institución educativa, va a haber policía acompañando un transporte que va a llevar a los educadores a este sitio, se van a iniciar unos programas que garanticen la resocialización de este tipo de personas. Tanto ADEC como la Personería y la propia comunidad estarán pendientes de que el acta de compromiso se cumpla a cabalidad, por cuanto está en juego el derecho a la vida y a la estabilidad emocional de los educadores, quienes luego de las amenazas sufren de miedo, paranoia y no pueden concentrarse adecuadamente en su labor. Después de 5 años, la Cátedra de Liderazgo y Creatividad Labradores de Sueño comienza a recoger sus frutos en sus estudiantes, en esos aprendices que han dedicado tiempo y esfuerzo para mejorar su comunicación a través de la lúdica y las diferentes expresiones artísticas. Lo que inició como una innovación educativa en la Universidad Pedagógica hace 5 años en la Facultad de Sociales se transformó hoy en una forma de vida, de compromiso y de entrega para Gabriel Sánchez, uno de los maestros que impulsa este espacio donde los jóvenes del Instituto Departamental La Pradera en el municipio de Subachoque descubren y potencializan sus habilidades comunicativas, artísticas y en valores. Eso es Labradores de Sueños. Una cátedra que nos permite aumentar la autoestima en los estudiantes, potenciar la creatividad y crear incentivos para liderazgo en cada uno de ellos. La cátedra gira en torno a 3 ejes o aventuras, como ellos le llaman. Contraseña comunicativa, en la que se busca romper con las inhibiciones, miedos y ruidos en la comunicación para hacer fluir la expresión. Exploradores de mentes, se usa la lúdica, el teatro, la música y el arte para redescubrirse ante la sociedad como jóvenes con planes y proyectos de vida. Sentidos humanos, una aventura para que luego de hallarse, descubrirse y encontrarse, se valoren como seres humanos únicos y con responsabilidades sociales. La experiencia en la cátedra realmente ha sido muy satisfactoria, ha sido magnífica. Es un espacio donde aprendemos a relacionarnos, donde aprendemos a expresarnos, perdemos el miedo a muchas cosas, compartimos con nuestros compañeros y pues eso es algo realmente importante. Nos edificamos como persona que integralmente, humanamente, socialmente, culturalmente, entonces realmente es algo realmente satisfactorio, es algo que amo hacer. Ha sido muy significativa porque hemos aprendido a cómo expresarnos más en público, a compartir con los demás compañeros. Hemos recibido muy buena orientación sobre expresión corporal, sobre expandir nuestra creatividad. Este es un espacio innovador y proactivo que a través del arte permite que sin atadura los jóvenes se descubran como sujetos de derechos y responsabilidades sociales, todo a través de la comunicación. Análisis de la crisis en la universidad pública en Colombia. ¿Por qué la necesidad de una reforma alternativa a la educación superior? Revista Educación y Cultura, edición 94. Por una universidad pública, democrática y gratuita. Revista Educación y Cultura, edición 94. Radio Revista Encuentro. Encuentro.
Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Y a esta hora el profesor Rafael Cuello, primer vicepresidente de la Federación Colombiana de Educadores, le habla al Magisterio Colombiano. Muy buenos días. Como es de conocimiento público, los maestros colombianos venimos desarrollando actividades de movilización para presionar al gobierno nacional que cumpla con lo que ha negociado con FECODE. En este plan se inscribe la protesta nacional del 25 de abril y el paro de 24 horas el pasado 30 de mayo. Todo motivado por la posición asumida por el gobierno de desconocer los acuerdos firmados, seguir implementando las políticas neoliberales de privatización. Se demostró que las diatribas de la señora ministra de Educación eran eso y nada más. El cuento chino del cumplimiento de los acuerdos en más del 70%, la misma ministra en los hechos se encargó de darnos la razón y reafirmar que le mentía al país. Y si no, ¿por qué pide el decreto 1158 sobre la conformación de los comités técnicos asesor para definir el estudio de las zonas de difícil acceso? Pero también vale la pena preguntar por qué no ha sido expedido el decreto que sistematiza las orientaciones para la protección de los maestros amenazados, a pesar que desde hace 3 meses existe un proyecto para su firma. Denunciamos ante la opinión nacional e internacional que seguimos soportando el flagelo del asesinato y la amenaza contra los maestros ante la mirada impávida del Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional. Este receso escolar lo debemos aprovechar para, además de descansar un poco, reflexionar sobre lo que está en juego para la educación y el magisterio en el futuro inmediato. El referendo por la educación pública de calidad, desde el preescolar hasta la educación superior, aprobando el 7% del PIB. La discusión y negociación del estatuto docente, vincularnos a la lucha de todos los colombianos por la reestructuración del Sistema Nacional de Salud y la derogatoria de la fatídica Ley 100 del 93, contra los retardatarios proyectos de ley que pretende presentar el gobierno neoliberal del presidente Juan Manuel Santos, como el de la reforma pensional, la reforma tributaria. Pero también requerimos trabajar todos los colombianos, movilizarnos contra la afrenta que representa para todos la gente de bien la aprobación de la mal llamada reforma a la justicia. El Magisterio y FECODE expresamos públicamente nuestra disposición al diálogo y a la negociación sin chantaje y sin amenaza. Pero también queremos dejar claro que si el gobierno continúa con su política de seguir arrasando la educación pública para favorecer la privatización y los negocios, si sigue implementando sus políticas de acoso laboral, amenazas, chantaje y represión contra el magisterio, pero además el incumplimiento de lo pactado, no tendremos más opción que responder a esas arremetidas con la unidad, la movilización y el paro por el respeto a nuestros derechos, la defensa de la educación pública y la dignificación de la profesión docente. Buen día. Coordinación Colombia, Estados Unidos y Europa presentó un completo informe sobre las desapariciones en nuestro país y evidencia cómo este delito se ensaña contra poblaciones vulnerables como la de los campesinos, los grupos sindicalizados, los de derechos humanos y todo aquel grupo social que defiende la reivindicación de los más pobres. Según el informe La desaparición forzada en Colombia, en búsqueda de la justicia, este crimen consiste en la privación de la libertad de una persona, seguida de la negativa a dar información sobre el paradero de la víctima, y en la mayoría de casos está acompañada de torturas y violencia sexual. La Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos, que es una organización defensora de los derechos humanos, es la autora del documento, en el que se da cuenta de 903 casos sucedidos entre 1980 y 2012. Esa cifra es un gran subregistro. Las cifras oficiales hablan de más de 16.000 personas desaparecidas forzadamente en Colombia. No hay acuerdo sobre las cifras, todavía las cifras oficiales son confusas. Nosotros hicimos este esfuerzo de empezar a documentar precisamente porque la magnitud de las desapariciones forzadas es algo que todavía no conocemos ciertamente. Las desapariciones iniciaron en la Segunda Guerra Mundial con los campos de concentración hitlerianos, recobraron fuerza durante las dictaduras latinoamericanas de los 70 y aún no cesan.
En Colombia, 2 sectores son blanco de desapariciones por parte de agentes del Estado y paramilitares. Más del 50% de los casos corresponden a personas campesinas que habitan en zonas que son en territorios que están en disputa por el control territorial y por el uso de recursos naturales como el agua, la minería, petróleo, y que son precisamente desaparecidos como un método para obligarlos a aceptar ese control. El otro segundo grupo de personas que son víctimas son las personas que están involucradas en algún tipo de activismo social, político, son defensores de derechos humanos, militantes de oposición. Carolina Garzón, una estudiante colombiana que lideró las protestas estudiantiles del año pasado, está desaparecida en el Ecuador y se investiga si su activismo político tuvo que ver con su extraña pérdida, porque aunque sus familiares han exigido información, no hay pistas. Se han hecho plantones en la Cancillería de Colombia. La Cancillería nos ha recibido 2 veces, pero realmente no nos ha dado todavía oficialmente ninguna información de las acciones que han venido realizando. Tuvimos entrevista con la Defensoría del Pueblo de Colombia. Como sucede con Carolina, la mayoría de casos de desaparición forzada se quedan en la impunidad. Existen varias causas de esta impunidad. Una muy importante es la persecución que se ejerce sobre los familiares que se empeñan en encontrar a las personas desaparecidas, pero también un gran desconocimiento de parte de los operadores judiciales que muchas veces se resisten a tipificar el caso como un hecho de desaparición forzada. Para reducir los niveles de impunidad, la Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos continuará recopilando casos para exigir investigaciones que esclarezcan el paradero de las víctimas, castiguen a los culpables y sirvan como ejemplo sancionatorio de un crimen atroz, cruel e inhumano. Análisis de la crisis en la universidad pública en Colombia. ¿Por qué la necesidad de una reforma alternativa a la educación superior? Revista Educación y Cultura, edición 94. Por una universidad pública, democrática y gratuita. Revista Educación y Cultura, edición 94. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La violencia en Colombia se mide por litros de sangre. Es el último informe sobre los falsos positivos que se presentaron en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este concluye que se hicieron de manera sistemática en contra de campesinos y personas de escasos recursos. Cada comandante de compañía me debe responder por un muerto al mes en combate y la sección segunda me debe responder por 3 muertos al mes. En ese momento, la guerra se mide en litros de sangre. Esta frase de un coronel de apellido Ramírez a sus hombres sirve de título al último informe sobre falsos positivos en Colombia. La guerra se mide en litros de sangre, el cual fue elaborado por la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Observatorio Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos. En él queda claro que los 3.300 casos de falsos positivos documentados no fueron aislados, sino planeados y ejecutados por militares debido a la presión del gobierno de la seguridad democrática. Estos resultados siempre se medían el número de muertos. Sumado a la presión por resultados, se establecieron una serie de incentivos que consistían en descansos, felicitaciones, posibilidades de ascenso, o también remuneraciones económicas para quienes cooperaran con este tipo de crímenes. En ese sentido, inicialmente, digamos, la mayor cantidad de víctimas se presentó en las zonas rurales alejadas, donde más del 50% de las víctimas eran personas de origen campesino. Cuando la violencia se desbordó en el campo y las comunidades alertaron sobre lo que estaba sucediendo, los militares reclutaron sus víctimas en las ciudades. Especialmente jóvenes marginados, sin empleo, de escasos recursos, que con ofertas laborales fueron inducidos a desplazarse o trasladados a lugares fuera de sus lugares de vivienda, donde finalmente fueron ejecutados, mayormente movidos por este móvil económico
o por la captura de estos incentivos. Las organizaciones que elaboraron el informe consultaron diversas fuentes y armaron el rompecabezas de los falsos positivos en Colombia. Establecieron que reina la impunidad porque hay altos mandos que no han sido tocados por la justicia. Por eso piden a la Corte Penal Internacional que investigue y actúe. Es entonces un llamado a la Corte Penal Internacional, especialmente a la nueva fiscal de la Corte Penal Internacional, para que asuma una investigación sobre estos casos que están en la impunidad. En el marco jurídico para la paz, se contempla que los militares involucrados en crímenes atroces sean indultados, al igual que los alzados en armas. Para las dos organizaciones que realizaron el informe, este autoindulto está prohibido por las leyes internacionales y debe ser la Corte Penal Internacional quien las haga cumplir. Colombia ocupa el 7º lugar en la violación de derechos humanos en el mundo y también es catalogado como de los más violentos y peligrosos para el ejercicio sindical. Por ello, uno nos explica por qué el gobierno nacional desmintió las cifras que presentó la Central Unitaria de Trabajadores sobre homicidios a líderes sindicales ante la OIT. Aunque se reconoce que se han disminuido los registros de homicidios en contra sindicalistas, en el año en el que menos asesinatos de líderes se han registrado, se han presentado 30, una cifra de por sí escalofriante. Sin embargo, el gobierno desmiente la versión de la Central Unitaria de Trabajadores al visibilizar 2.800 dirigentes sindicales asesinados, lo que supone una medida de 100 al año y el 94.4% de los crímenes permanecen impunes, 216 desapariciones forzadas, 83 casos de tortura y 163 secuestros de sindicalistas. Las cifras que tenemos nosotros registrados en la Fiscalía con expedientes, con procesos, son 2.917 sindicalistas que tenemos ahí. Pero por otro lado tenemos una lista que está en la OIT, que es el caso 2361, que se abrió después del 1787, que tiene más de 600 denuncias de asesinato. Nosotros en el proceso de reconstrucción de la memoria estamos hablando de más de 3.500 sindicalistas asesinados. Colombia ha sido calificada como el 7º país donde más se violan los derechos humanos y uno de los más peligrosos para el ejercicio del sindicalismo, sobre todo cuando se desconocen las cifras de impunidad, en donde los homicidas, los paramilitares en algunos casos, terminan beneficiándose sin esclarecer los homicidios de los líderes sindicales. Una justicia que cojea, se arrastra y termina invisibilizando a las víctimas. De los 2.917 casos registrados que nosotros tenemos, hay 416 sentencias, condenas, pero de las cuales 400 son confesiones de los paramilitares. El paramilitar dice: yo lo asesiné, yo lo maté. Mientras más hable, menos pena va a purgar. Y el resto son condenas en los cuales prácticamente el sindicalismo y los abogados defensores de derechos humanos hemos hecho la investigación. Para nadie es un secreto que el gobierno reconociera tan solo el 17% de los asesinatos a los sindicalistas tiene un fin claro, y es el lobby constante que se hace con los Estados Unidos y ahora con Europa con el fin de firmar el Tratado de Libre Comercio. Y aquí los derechos de los trabajadores vuelven a ser el tema para los observadores internacionales que ven cómo todos los programas de restablecimientos y de mejoras laborales terminan en una simple retórica. Como ya es tradicional, el profesor Zeney Niño Avendaño, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, nos editorializa nuestro espacio. Buenos días. La Federación Colombiana de Educadores se une a la ola de indignación y repudio que millones de colombianos han expresado frente al más grave atentado que a la fecha se ha hecho contra la Constitución Política de Colombia, como es la aprobación del acto legislativo para reformar la justicia. Resulta ridículo e inserio los reclamos que a última hora hace el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, frente a la manera como se concilió el texto de esta impúdica reforma constitucional, pues fue el gobierno autor de esta iniciativa y con ella abrió la caja de Pandora. Con la promesa de descongestión, agilidad, accesibilidad a la justicia, pero además utilizando hábilmente el escándalo del carrusel de pensiones en el Consejo Superior de la Judicatura, el gobierno con su aplanadora parlamentaria de la Unidad Nacional justificó y consiguió este despropósito monumental. Tal y conforme lo afirma el exmagistrado y exconstituyente Hernando Yepes, se unió la irresponsabilidad del presidente de la República como coautor del proyecto
y el febril carnaval parlamentario alimentado por intereses de beneficio propio, todo ello con la complacencia y extraña actitud de la Corte Suprema para que con el título de la reforma a la justicia en realidad se estableciera una contrarreforma al Poder Legislativo en la medida en que desaparecieron las inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas. Si en el pasado, con régimen de inhabilidades e incompatibilidades, fueron centenares las investigaciones por parapolítica que permitieron a la ciudadanía conocer el alcance de penetración e incidencia de las mafias en la política, ahora sin estos diques legales con que se protegía al Congreso de la corrupción, se protocolizará la impunidad parlamentaria y la impunidad de los altos exfuncionarios del gobierno anterior hoy procesados por corrupción. De la reforma a la justicia se podría decir que efectivamente desaparece el Consejo Superior de la Judicatura, que mientras se le da protección e impunidad a los aforados, al ciudadano común y corriente se le despoja del derecho a la libertad en la medida en que esta reforma constitucional otorga facultades de policía judicial a la Procuraduría y a la Fiscalía de arrestar, interceptar comunicaciones telefónicas y allanar sin previa autorización del juez, pero además recortó el presupuesto para la rama judicial. FECODE se suma a la propuesta de movilización ciudadana para revocar esta reforma constitucional que es antagónica al espíritu original de la Constitución de 91. Confiamos en que la Corte Constitucional, como guardián de la Carta Superior, impedirá se lleve a cabo este atentado contra el Estado Social de Derecho. Finalmente, la Federación y el Magisterio colombiano hacemos votos por la recuperación de la salud del vicepresidente de la República, Angelino Garzón, en quien reconocemos su talante y actitud democrática, pues siempre ha sido amigo del diálogo, la negociación y el acuerdo. Justamente el día en que sostuvimos una importante reunión con el propósito de hallarle salida al conflicto laboral que ha generado la actual ministra de Educación, tuvimos conocimiento de sus quebrantos de salud. Un feliz fin de semana. Agradecemos a los maestros y a las maestras del territorio nacional que participaron y aceptaron la convocatoria a enviar sus videos, sus investigaciones en esta nueva versión del concurso Notas de Maestros. Trabajos maravillosos, contextualizados, que evidencian las necesidades y el pensamiento del magisterio colombiano y, por supuesto, de los colombianos. Infortunadamente no todos podían clasificar, así que hoy ya tenemos los 3 ganadores de esta nueva versión del concurso Notas de Maestro. El tercer puesto del profesor Giovanni Torres Jacome de Ocaña, Santander. El título de su trabajo, Prosperidad o Retroceso en la Educación. Segundo puesto, Oscar Vesgas de Barichara, Santander. El título de su trabajo, Ceguera. Y el primer puesto, Claudia Rocío Velandia de Duitama, Boyacá. Vereda Avendaños. Este es mi mundo, ¿cuál es el tuyo? A todos felicitaciones y nuevamente reiteramos gracias. Gracias por participar y aceptar la convocatoria de FECODE. Recuerden, lunes 11 de la noche, Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Hablaremos con el secretario de Educación del Distrito Capital para analizar cómo en el plan de desarrollo se aborda el eje educativo. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contraste todos los lunes a las 11 de la noche, Canal 1. Recuerden nuestra cita el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Educadores. Si quieren tener más información de la Federación, tienen 3 caminos. El primero, la página web www.fecode.edu.co, en el canal de YouTube titulado FECODE o en la radio revista que se transmite inmediatamente termina Encuentro a través de Colmundo Radio. Muchísimas gracias por su compañía, que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Sindicalismo. Arte. Cultura, actualidad, tecnología, pedagogía.